En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 13 de marzo del 2022, segundo domingo de Cuaresma. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, de este segundo domingo de Cuaresma, dice que en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió a un monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su muerte, que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero despertándose vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. Mientras éstos desaparecían, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, vino una nube que los cubrió. Al entrar en aquella nube se atemorizaron. De la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Apenas cesó la voz, Jesús estaba solo. Ellos callaron y por aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Queridos hermanos, este episodio ocurrió 8 días después de que Jesús les había hablado a los apóstoles por primera vez de su pasión y resurrección. En aquella ocasión Pedro lo corrigió diciéndole: No quiera Dios que eso te pase. La voz del amigo en la cual el demonio se insinuó para apartarlo de la voluntad del Padre. Y Jesús lo rechazó. Apártate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no piensas como Dios sino como los hombres. Al cabo de una semana, Jesús tomó consigo precisamente a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, para ir con ellos a hacer un retiro, un día de oración en el monte Tabor, mientras los demás se quedaron abajo al pie del monte. Y allí en oración, podíamos decir, Jesús se inflamó, se transfiguró. El Padre le hizo esa sorpresa. De esa forma, los 3 apóstoles que después habían de acompañarle en el huerto de los olivos, antes vieron quién es verdaderamente Jesús. Antes vieron su divinidad, que transparecía por todos los poros de su humanidad. Jesús estaba así diciendo: Es verdad que yo he de pasar mi pasión, pero mirad lo que vendrá a continuación, mi gloria. Esa gloria que Jesús ha mostrado para fortificarlos en la fe. Esa gloria no la tiene reservada solo para Él, para su humanidad, sino también para su cuerpo místico, para nosotros. Notemos que los 3 apóstoles que lo contemplaron glorioso, después habían de verlo humillado, casi irreconocible en su dolor y en su sudor de sangre, en aquella tremenda agonía del huerto de los olivos, aún más amarga que lo que los hombres habrían podido hacerle en la pasión. Y en esa transfiguración gloriosa, el Padre Divino ha hecho oír otra vez su voz, como fue en el bautismo de Jesús en el Jordán: Este es mi Hijo amadísimo, en el que me complazco, escuchadle. Esas palabras el Padre quiere decirlas de cada uno de nosotros. En nosotros quiere hallar a su Hijo amadísimo, en quien se complace. También para nosotros el Señor reserva una transfiguración, con la cual a su debido tiempo, al fin del mundo, quiere glorificar también nuestro cuerpo. Desea revestirlo de sí, de su magnificencia y belleza, de su misma felicidad y divinidad. Así Jesús ha mostrado lo que prepara para nosotros. Pero atención, a la resurrección se llega solo después de pasar con el Señor por su Viernes Santo. Su transfiguración sobre el monte Tabor
era sólo la visión anticipada de su triunfo, de su reino. Antes tenía que pasar por otra transfiguración, al contrario, en negativo, sobre otro monte, el Calvario, el Gólgota, donde ya no tenía figura de hombre ni se le podía mirar. Tan era horrendo su aspecto. Como dice el profeta Isaías, el más bello de los hijos de los hombres no tenía aspecto de belleza en que podernos complacer, como uno ante el que se retira la mirada, porque no se soporta verle. Esa es la transfiguración que el pecado ha producido en nuestro Señor. Después vino la glorificación que le ha dado el Padre. Así que el pecado de los hombres, cuánto deforma al hombre y lo hace irreconocible, cuánto deforma la imagen de Dios en el hombre, haciéndolo un horror insoportable que no se puede ni mirar. Por el contrario, cuánto desea el Señor transformarnos a su imagen verdadera y darnos otra vez su semejanza. San Pedro nos dice en su primera carta: acerca de esta salvación investigaron e inquirieron los profetas que anunciaron la gracia reservada a vosotros, escudriñando qué y cuál momento o a qué circunstancias indicase el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, cuando anunciaba los padecimientos de Cristo y las glorias que habían de seguirlos. Y les fue revelado que no para ellos, sino para vosotros eran ministros de esas cosas que ahora os han sido anunciadas por aquellos que os han predicado el Evangelio en el Espíritu Santo, enviado del cielo, y que los mismos ángeles desean contemplar. Por lo cual, tras haber preparado la mente a obrar, estad atentos, fijando toda esperanza en aquella gracia que se os dará cuando Jesucristo se revele. Ahora, sin embargo, debemos comprender que la transfiguración no se improvisa. Es obra de Dios, pero no sin nuestra participación o colaboración. ¿De qué manera? También nuestros pensamientos, palabras y obras, sentimientos, deseos, gustos, todo ha de ser transfigurado. Debe perder la figura de tierra y revestirse de cielo, del hombre celeste, como dice San Pablo. Debe llegar a ser algo de lo que Dios pueda decir: en este Hijo mío todo es divino. Son divinos sus pensamientos, sus gustos, sus palabras, sus sentimientos, sus obras, sus pasos. Todo en nosotros ha de ser divino. Así es como Dios quiere transfigurarnos. De nosotros depende quererlo, pedirlo, desearlo. Eso es lo que podemos hacer y no oponernos al Señor cuando antes Él quiere que pasemos de alguna forma por esa otra transfiguración necesaria del Viernes Santo. No es una fatalidad o una desgracia, sino una gracia, una condición para llegar al domingo de la resurrección. Cuando uno mira por un instante el sol, se queda deslumbrado, y si mira luego las cosas terrenas, no ve más que luz. En este tiempo, cuando las cosas de la tierra, míseras y temerosas, quisieran arrollarnos, fijemos la mirada en nuestro verdadero sol, Jesús en su transfiguración. Recordemos que Dios se ha hecho como nosotros para hacernos como Él. Antes el Señor se ha revestido de nosotros, ha hecho suya la vida y la miseria de cada uno de nosotros, para que también nosotros ahora nos revistamos de Él y hagamos nuestra su vida y todo lo que es suyo. Ahora quiere vivir en nosotros su transfiguración gloriosa, obra de su divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.